bienvenidas al programa Sobre la Mesa, un proyecto del Centro de Investigación en Estudios Políticos en coordinación con el canal UCR. Hoy denominamos al programa Perfiles y Escenarios Electorales. Vamos precisamente a analizar a profundidad la encuesta sociopolítica que acaba, digamos, de presentar resultados del Centro de Investigación en Estudios Políticos. ¿Por qué es importante hacer estudios de opinión? Precisamente porque para la toma de decisiones es muy importante tener presente qué es lo que la gente piensa, ¿verdad? Cuáles son esas percepciones. Pero también tenemos que tener muy presente que son fotografías en un momento histórico determinado. No hacemos futurología con el tema de los estudios de opinión, pero para los momentos en los cuales se hacen este tipo de encuestas, estudios de opinión, pues nos generan, digamos, información muy relevante y muy importante. Por eso hoy vamos a estar entonces conversando con Jesús Guzmán Castillo, que es investigador del Centro de Investigación en Estudios Políticos y que precisamente está dentro del equipo coordinador de la encuesta. Muchas gracias por la invitación acá para conversar de los datos. Gracias. Y también, por supuesto, que contamos con María José Cascante Matamoros, que es la subdirectora del Centro de Investigación en Estudios Políticos y profesora de la Escuela de Ciencias Políticas. Muchas gracias, Marcela. Para nosotros del CIEP siempre es un gusto venir a presentar la encuesta en Sobre la Mesa. Sí. Bueno, y tal vez para empezar, Jesús, un tema metodológico, ¿verdad? Porque en realidad, como yo decía en la introducción, el tema de los estudios de este tipo, digamos, son importantes para la toma de decisiones, son importantes para ir midiendo, digamos, qué es lo que la gente piensa, pero hay un cambio en la metodología a partir de esta encuesta con respecto a las que se han hecho anteriormente. Tal vez si nos puedes explicar a qué se debe el cambio y cómo, ¿verdad?, afecta ese cambio a los resultados, si los puede afectar o no. Claro. Cuando uno entra a analizar una encuesta de cualquier tipo, sea una encuesta sociopolítica, sea una encuesta electoral o cualquier tipo de encuesta, lo primero que uno tiene que hacer es ver lo que es la metodología de la encuesta. En este caso, en lo que es el Centro de Investigación de Estudios Políticos, en conjunto con el Seminario de Universidad y la Escuela de Ciencias Políticas, trabajamos para esta nueva medición lo que es un muestreo hacia teléfonos celulares. Esto es una innovación muy importante, ya que nos permite abarcar más población de la que estábamos abarcando. Previamente usamos un muestreo a teléfonos residenciales, es decir, un 57% de la población aproximadamente que tiene el teléfono en su casa, lo cual nos permitía que esos datos fueran generalizables a esa población que tenía teléfono en casa. Sí, tal vez vamos a poner una infografía que tenemos sobre la metodología para que nos la sigas explicando. Perfecto. Entonces, con eso, el cambio principalmente lo que se da es que pasamos de trabajar lo que serían números de teléfono a casas a números de teléfonos celulares. Con esto, ¿qué nos ganamos? Que ya abarcamos, tenemos un nivel de penetración en nuestra muestra del 97.5%. Esto quiere decir que prácticamente toda la población costarricense es posible que nos conteste nuestra encuesta. Cambiamos también algo que cambiamos que es súper importante para nosotros, es el cambio de pasar de usar cuotas, que era un mecanismo para asegurarnos la representación de toda la población, a que esta muestra es completamente aleatoria. Esto quiere decir que la muestra, al teléfono que llamamos es a la persona que entrevistamos. Cuando uno llama a un teléfono celular, llamamos específicamente a una persona y no estamos llamando a una casa donde viven muchas personas. Por eso es uno de los cambios más importantes también. Esto nos garantiza, como ya mencionaba, un acceso al 97.5% de la población y que los datos son generalizables a toda la población costarricense que tiene un teléfono celular, una línea activa de teléfono celular, y con un 95% de confianza, lo que nos dice que es una muestra sólida, que es una muestra bien hecha, y como nos mencionaba, cuando uno entra a estudiar o a analizar lo que son las encuestas, lo primero que tenemos que ver es una metodología. El mecanismo aleatorio de selección de números de teléfono nos permite que podamos decir que es un estudio serio, es un estudio bien hecho, es un estudio con validez científica para poder generalizar los datos. Y a mí me queda como esa dudilla, porque a veces cuando uno ve el tema de las encuestas normalmente se utilizan mucho cuotas, ¿verdad?, en lugar de aleatoria. ¿Por qué decidir que fuera totalmente aleatoria y no, que fuera telefónica, usar también cuotas? ¿A qué se debe eso? Técnicamente uno podría usar, uno dice que usa cuotas previamente o después. Cuando usan las cuotas previamente, lo que hace es que define perfiles de la población según cómo está definido en la encuesta nacional de hogares o en el censo del INEC. Lo que se hace es que con esos datos que tenemos generamos grupos o perfiles. Decimos, tenemos que llamar a tantas mujeres, tenemos que llamar a tantos hombres con estas características, etcétera.
Pero ahora lo que decidimos fue hacerla completamente aleatoria. Entonces, al hacerla completamente aleatoria, la persona que me contesta el teléfono y quiere contestar la encuesta y tiene la facilidad de contestar la encuesta, nos contesta la encuesta y ya después, cuando está toda la muestra realizada, lo que uno hace es que hace algo estadístico que llamamos ponderar. Ponderar es que vamos a asimilar los resultados de la muestra con los resultados de la población para ver uno lo que dice es cuáles pesan menos y cuáles pesan más. En este caso de esta muestra que tuvimos completamente aleatoria, uno de los hallazgos o de las virtudes que podemos decir es que los resultados de la muestra son muy similares a los de la población, o sea, no tuvimos que ponderar prácticamente nada. ¿Por qué? Claro, tal vez si podemos poner también la infografía sobre las características demográficas de la muestra para que nos puedas explicar, porque efectivamente ahí ustedes hicieron esa relación de cuáles eran las características de la población costarricense y cuál fue el resultado de la muestra aleatoria. Claro, en lo que sería, por ejemplo, en lugar de residencia, en provincia de residencia, que fue como lo preguntamos, los datos fueron muy exactos, que uno podría pensar que al ser un mecanismo completamente aleatorio, podríamos llamar a muchísimas personas del Valle Central y olvidar a las personas que viven en la costa o que viven en las provincias fuera del Valle Central o en los cantones fuera del Valle Central, y no, tuvimos una representatividad de todas las provincias casi exacta como está representado según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Aparte, en lo que es hombres y mujeres, que la población es aproximadamente un 50%, tuvimos un 53% de mujeres, 46%, 47% de hombres, lo cual es muy similar a los datos. Lo que es grupos de edad también fue una similitud muy importante, muy grande. Se subrepresentan un poco las personas mayores de 55, se sobrerepresentan un poco las personas de 18 a 34, pero esa sobrerepresentación es mínima. O sea, estadísticamente ponderar eso no vale la pena. Lo único que tuvimos que ponderar, es decir, darle un peso diferente a cada respuesta, fue en el caso a nivel educativo, porque tuvimos un poco más de personas universitarias y menos de primaria, entonces ahí hicimos lo que es ponderar, que es como utilizar las cuotas, pero después de hacer la encuesta. Exacto. Y eso nos permite que este mecanismo, que es científicamente válido, estadísticamente correcto, nos permite que los datos que tenemos son generalizables, como mencionaba, toda la población con teléfono celular. Y también son comparables con las anteriores, aunque se haya utilizado una muestra distinta con digamos, las anteriores encuestas también del CIEP. Correcto. Al utilizar por ejemplo, la misma cuota, por así decirlo, sea previo o sea después, nos permite hacer una comparación. Lo que sí hay que tener cuidado es qué estamos comparando, porque estamos comparando dos poblaciones diferentes. Previamente lo que podemos decir es que es únicamente a las personas que tienen teléfono fijo en su casa, el 57% de la población, pero ya esta nueva muestra que tenemos, que vamos a hacer, las que vamos a seguir usando en nuestros estudios, ya podemos generalizarlo al 97% de la población, es decir, acá prácticamente todo el país lo podemos generalizar los datos. Bueno, muchas gracias, Jesús. Es que me parece que es muy importante que la gente entienda, digamos, ese cambio, porque efectivamente tiene implicaciones por el tema de la población. Pero bueno, ya entrando en materia, ¿qué fue lo que encontraron, María José, con respecto a la valoración, con respecto al rumbo del país? ¿Cómo está percibiendo la ciudadanía? ¿Cómo estamos como país? Bueno, una de las preguntas que se hace normalmente en la encuesta, que nosotros aplicamos normalmente 3 veces al año, ¿verdad? O sea, parte de estas prioridades que nosotros tenemos por tratar de explicar, como bien lo hacía Jesús, cuál es la metodología, qué es lo que nosotros preguntamos, qué es lo que estamos haciendo realmente, porque nos preocupa mucho, tanto como la comunidad académica como la población en general sepa cómo se está aplicando la encuesta y qué queremos saber, porque nos interesa no solo entrar, digamos, a dar datos sobre lo que se está llamando ahora la carrera de caballos de la elección 2018, sino también cosas del país, ¿verdad? Claro. Temas del país en general y de la percepción que tienen los ciudadanos sobre el país. Una de esas preguntas que se hace es, ¿verdad?, ¿cómo consideran ellos que es el rumbo del país? En este dato específico consideramos que la opinión sigue siendo mayoritariamente negativa, ¿verdad? Un 40.06% de las personas encuestadas considera que el rumbo del país es malo o muy malo. Es un dato muy grande, ¿verdad? Versus, digamos, un 24.88% que opina que es bueno o muy bueno. Entonces, consideramos que todavía se sigue pensando que
la situación, el rumbo en el que va el país no es del todo positivo, aunque sí encontramos algunos cambios con respecto a otras percepciones que tal vez son un poco más positivas, ¿verdad? Ese es un cambio interesante de esta encuesta. Claro, y de hecho también por lo menos el rumbo del país en la encuesta, la actual, que digamos entre mal y muy mal es alrededor de un 40.1 como lo decías, pero hace 4 años, para hacer digamos una comparación con respecto a lo que estaba pasando hace 4 años, era todavía peor. O sea, el 63.3% de la población en esta misma encuesta pensaba que el rumbo del país estaba como malo o muy malo. Sí, nosotros empezamos a ver un desgaste de esas percepciones negativas desde más o menos agosto del año pasado. Empezamos a ver que empieza, digamos, a mejorar un poco, tal vez no a mejorar las percepciones positivas, pero sí a disminuir las percepciones negativas del rumbo del país. Y bueno, eso no se puede ver como que hay un crecimiento o que las personas están más positivas, sino están un poco más negativas, pero entre la encuesta de marzo, que es la última que nosotros hicimos, se mantiene constante, digamos, más o menos, aumenta un poco las percepciones positivas y las percepciones regulares, pero las negativas se mantienen constantes. Y sobre la situación económica actual, ¿cómo la gente percibe que económicamente está Costa Rica? Bueno, sobre la situación económica realmente hay una valoración que sigue siendo principalmente mala y muy mala, ¿verdad? Un 19% de las personas dice que la situación económica del país es mala. Estos datos también es una cosa que es importante porque, como vos lo decías al principio, esto es una fotografía de un momento específico, ¿verdad? Estas encuestas no las aplicamos ayer, ¿verdad? Entonces, también en ese momento, tal vez la cobertura que había hecho, ¿verdad? Las declaraciones del presidente con respecto a la necesidad de una reforma fiscal del país no están no se habían dado en estas preguntas, ¿verdad? Entonces, en ese momento no podemos decir si eso ha hecho que cambiaran o no estos datos, lo sabremos en la próxima encuesta, ¿verdad? Pero en este momento en que se aplicó la encuesta, todavía esos datos no habían salido a la luz, ¿verdad? Tal vez vamos a hacer nuestra primera pausa para poder continuar. Estamos analizando perfiles y escenarios electorales, la encuesta sociopolítica del CIEP. Vamos a una pausa y ya regresamos. Sobre la mesa, hoy analizando la encuesta sociopolítica del CIEP y hemos denominado el programa Perfiles y Escenarios Electorales. Antes de ya entrar en materia con respecto a la carrera electoral, tal vez podrías, María José, identificarnos, digamos, cuál fue el principal problema del país. Esto a veces la gente no entiende, pero es muy importante ver una medición de cuál es lo que las personas consideran como la principal, digamos, preocupación. En ese caso, vamos a poner una infografía que tenemos para hoy para que nos puedas explicar cuáles son las principales preocupaciones. Sí, bueno, esto es algo que también se viene preguntando en las encuestas que hemos realizado. Se le pregunta directamente a la gente que ellos cuáles consideran que es el principal problema del país. En esta encuesta, la mayoría de las personas coincide en que el desempleo es el principal problema del país con un 18,4%. Posteriormente, la inseguridad con un 17,4% y le sigue el costo de la vida y la situación económica con un 12,9%. En esa infografía también incluimos los que ellos, digamos, los que le siguen, ¿verdad? La mala gestión del gobierno con un 7,6% y problemáticas relacionadas con el servicio de salud en la Caja Costarricense del Seguro Social. Esta es la primera vez que esta problemática aparece como principal problema del país con un 5,1%. Entonces es algo importante, ¿verdad? Cómo han ido cambiando. Por mucho tiempo, por ejemplo, estuvo la corrupción, que no está en eso te iba a plantear, encuesta. Que la corrupción está en el 5º puesto actualmente, pero hace 4 años, cuando estaba empezando precisamente campaña electoral, era el principal problema. Sí, nos coloca, digamos, un tema de manera distinta. Desde la encuesta anterior, digamos, la inseguridad y el desempleo se han estado como disputando el primer lugar de principal problema, ¿verdad? Pero
la corrupción ha disminuido, o la percepción que tiene la ciudadanía de que la corrupción es el principal problema del país ha disminuido. Pero surge interesante el tema de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Yo creo que ahí hay una alerta interesante de cómo los ciudadanos se están interesando en el servicio de salud, ¿verdad? A través de la Caja Costarricense del Seguro Social, y que ahí hay que tener cuidado cómo se va a mover esa percepción. Sí, claro. Ya para entrar en el tema más electoral, Jesús, hay una pregunta que es la típica y que es básica y que además ha estado en redes sociales desde ayer y en todos los medios, sobre la pregunta de por quién votaría para la presidencia, ¿verdad?, si las elecciones fueran hoy. Tal vez ponemos el gráfico de los resultados en ese sentido, porque nos da como una idea de cuáles son las personas que quieren o que plantean que sí van a ir a votar. Ok, en esto es importante que se hacen como 3 preguntas seguidas. De la primera es, ¿usted quiere ir a votar o tiene planeado ir a votar el próximo febrero de 2018? Y bueno, se tiene una mayoría de personas que afirman que sí quieren ir a votar o que están decididas a ir a votar. Esto es un 54% de las personas, es decir, esas personas que están completamente seguras de que van a ir a votar el próximo, en febrero próximo. De este grupo de personas que tenemos, que son ese 54%, que representa aproximadamente, que representan 547 casos de personas encuestadas, tenemos un grupo mayoritario de esas personas que dicen, ok, yo estoy seguro que voy a ir a votar, estoy segura que voy a ir a votar, pero no sé por quién. O sea, todavía no he decidido por quién voy a votar. Entonces es el grupo que podemos llamar de indecisos. Son personas que, pese a que están muy seguras de que quieren ir a votar, o sea, son personas que dicen, sí, yo voy a ir a votar el próximo febrero, pero no están seguras de por quién van a ir a votar. Es decir, en este momento los indecisos ganarían la elección. Ganarían en primera ronda. Y en primera ronda, además, claro, sí. ¿verdad? Entonces, sí, el grupo mayoritario actualmente son los indecisos. Y esto es un fenómeno que por lo menos en la pasada medición, que el CIEP ya tiene su historia haciendo encuestas desde 2012, ya para 2013 se empezó a hacer el tracking de lo que es intención de voto. También los indecisos salen como el grupo más fuerte. Entonces es un fenómeno que no es de esta elección, sino que ya es repetido, o sea que ya tenemos... Es un fenómeno interesante porque ya la gente no llega decidida al momento de la campaña. La gente llega a la campaña para tomar decisiones, entonces hay un peso mucho más fuerte de la campaña en la toma de decisiones, y eso a nosotros nos interesa mucho poder medir cómo cambian las percepciones ciudadanas con respecto a sus preferencias a lo largo de la etapa electoral, de la etapa de campaña, ¿verdad? Porque ya en la época que tal vez es eso, el pánico que tiene la gente de por qué la gente no sabe desde ya por quién va a votar, ¿verdad? Sí. Esa etapa del bipartidismo donde la gente, no importaba cuál fuera el candidato, iba a votar por el partido. Sí, ya sabía por quién iba a votar per se. ¿Verdad? Ahora ya eso ha cambiado mucho, la gente espera las propuestas, la campaña, los debates para tomar una decisión. Claro, llama la atención en los resultados precisamente de por quién votaría, el hecho de que, bueno, evidentemente indecisos es el porcentaje más alto, ¿verdad? Luego sigue, digamos, el Partido de Liberación Nacional, tal vez podemos poner el gráfico, ¿verdad? Bueno, pero en realidad sería no el partido, porque no se preguntó por partido, se preguntó por candidato. Entonces seguiría Álvarez de Santi con un 25.2, pero ya después sería por Pisa con un 11.5, Carlos Alvarado del PAC con un 8%, Castro del PIN con un 5.8, bueno, y Guevara con un 2.5, y ahí siguen para abajo, digamos, un montón que están dentro del margen de error, ¿verdad? Llama la atención el tema de que el PIN tenga tan poco, porque se esperaba mucho, ¿verdad? Tal vez, Jesús, en otras encuestas, cuando se ha preguntado por figuras, el candidato del PIN salía como más o menos, digamos, conocido, pero ya como candidato no se ha movido como en esa lógica. Sí, algo importante que mencionábamos y recapitulando un poco lo que decía María José, es esta desafección que se tienen las personas hacia los partidos políticos. Ya los partidos políticos son actores casi que secundarios, son simples, o podríamos llamar como andamiajes para poder llegar a la presidencia o a la diputación, pero en este caso, para lo que es la presidencia de la República, no se tiene el peso del candidato es mucho mayor al del partido actualmente. Claro. Eso lo podemos ver inclusive si vemos los datos de Juan Diego Castro. El Partido de Integración Nacional es un partido prácticamente desconocido, que tiene muy pocos seguidores. Podríamos llamar orgánico, es un partido con poca estructura, pero su candidato aparece con un 5.8%. Entonces, podríamos ver que
se podría analizar como desde las dos ópticas, se podría decir, o es bajo porque se esperaba más, o incluso se podría decir, es alto porque el partido político es un partido muy pequeño que tiene muy poca estructura, entonces más bien es como ese balance que habría que hacer cuando se analizan esos datos, de es bajo o es alto, entonces es como cierto matiz que hay que darle cuando se analizan datos digamos, de este candidato o incluso de otros candidatos, que puede ser que más bien el partido sea un poco más grande que el candidato o viceversa. Sí, claro, porque lo mismo, perdón, tal vez María José te puede referir a esto, con el tema de Carlos Alvarado, ¿verdad? En las elecciones en las que ha participado el PAC, normalmente empieza en las encuestas con un porcentaje muy bajo y es como al final de la elección que empieza a crecer, ¿verdad? Y el comportamiento, por lo que se midió ahora, es parecido. Sí, claro, también hay que tomar las encuestas como lo que son, ¿verdad? Esto es algo que muchas veces le tratamos de dar un peso o un valor más importante a la encuesta de lo que es, ¿verdad? Ya hemos hablado hoy aquí y en otros espacios del tema de tomar la encuesta como esa fotografía del momento, ¿verdad? De esas percepciones ciudadanas en un momento específico, pero también estamos hablando de un proceso de recolección de información donde muchas veces la gente no quiere contestar. Muchas veces la gente, ¿verdad? Este porcentaje de indecisión precisamente es gente que lo está pensando, que dice, ¿por qué me presionan desde ya a tomar una decisión? Y bueno, todavía yo no sé a quién voy a apoyar. O no quiero decir, o no quiero decir. No confío ahora en las encuestas. Ese 42% de la gente está diciendo, yo todavía no me caso con ningún candidato, ¿verdad? Todavía no tengo candidato, estoy indeciso. Entonces, sí es cierto que, digamos, si lo comparamos con la elección anterior, el PAC empezó incluso, creo, todavía peor, en ese momento Luis Guillermo, peor que Carlos Alvarado ahora, ¿verdad? De hecho. Pero también las situaciones son muy distintas, ¿verdad? El partido de gobierno es distinto, la fragmentación en la Asamblea Legislativa es distinto. No podemos, ¿verdad? Yo he visto ahora que han tratado como de hacer ese reflejo de hace 4 años pasó esto y ahora está pasando esto, ¿será que va a pasar el mismo resultado? No sabemos, no hay manera de adivinar cuál va a ser el resultado de estas elecciones. Lo que podemos es decir, bueno, así está pensando la gente en este momento. O sea, es algo importante, que era lo que yo decía al inicio, no hacemos futurología. Exactamente. Que eso es imposible. Pero bueno, para esta elección, en realidad es muy importante el tema de los indecisos. Si estuviera en un partido político, a quien le estaría poniendo atención en este momento no es tanto a cuánto porcentaje tengo yo de decisión de voto, sino quién es, ¿verdad? ¿Cuál es el perfil de esas personas que todavía no se han decidido? Tal vez ponemos el gráfico del perfil de los indecisos para que Jesús nos explique quiénes son, ¿verdad? En este momento esas personas indecisas. Ok, las personas indecisas tienen características muy particulares. Y es precisamente que, bueno, mayoritariamente, si vemos, bueno, en la gráfica tenemos una línea en el centro para los televidentes, ese es el porcentaje de la población, el promedio de la población que se declaran indecisos, ese 42% que estamos hablando. Pero si vemos, por ejemplo, las mujeres, dentro de las mujeres hay un mayor grupo de indecisión que en los hombres, o sea, las mujeres están casi 10% más indecisas que los hombres. Entonces ahí podemos decir que hay un grupo mayoritario entre los indecisos que son mujeres. También se caracterizan, y es una característica muy importante, que es el grupo de menor edad, es decir, de 18 a 34 años, los electores jóvenes, claro, que tienen un peso relativo muy importante dentro del padrón electoral. ¿En lo que sería? Bueno, el nivel educativo, los que tienen más educación son los que aparecen como más indecisos, es decir, los universitarios, las personas que tienen universidad, o las personas que han tenido al menos acceso a la educación secundaria, aparecen como dentro del grupo de los indecisos. Y aparte, algo importante también a nivel geográfico es que la indecisión se distribuye un poco dentro de las provincias. Como podemos ver, Punta Arenas y Limón son donde se presentan los mayores indecisos, pero en Heredia, San José de Alajuela, es decir, las provincias donde se tiene mayor concentración de población, también son las más indecisas. Mientras que Guanacaste y Cartago es donde se muestran los niveles de personas indecisas más bajos. En cuanto a lo que es ingresos subjetivos, es decir, si las personas sienten que sus ingresos les alcanzan o no, vemos que no hay tanta diferencia ahí. Entonces, uno como viendo esto, podría decir que los indecisos, podríamos ver que es como un tipo de clase media, incluso un poco urbana por la presencia fuerte de las provincias, pero que también está como segmentado, también tirándolo hacia las costas. Y yo creo, desde mi perspectiva, que el grupo tal vez más importante de los indecisos es ese grupo de jóvenes que
que es un grupo muy importante. Vemos que es más del 60% del grupo que son jóvenes que están indecisos actualmente. Bueno, además es algo que se ha discutido, digamos, desde hace ya bastante tiempo, que de por sí es como la población a la cual tiene una mayor desafección partidaria, que además es las personas que están planteando unas condiciones con respecto a la política que no les interesa, ahora de que están pidiendo como otras cosas. ¿Cómo podríamos identificarlos, María José? Es cierto que tal vez es un segmento de la población que todavía no se identifica con la política tradicional o con la forma de hacer política tradicional, pero que sí les interesa la política, son informados, les interesa la política, se movilizan, ¿verdad? Opinan sobre política, pero no necesariamente participan de los partidos políticos, militan, ese tipo de política más tradicional, ¿verdad? Incluso más cercana a los partidos políticos tradicionales del bipartidismo costarricense, están más lejanos, y en ese sentido tiene ¿verdad? Mucho sentido que no se quieran decidir todavía, que quieran esperar a ver cómo se va dando la campaña. Claro, se quieren informar más para tomar una decisión informada. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando la encuesta sociopolítica del CIEP. Vamos a ir a hacer una pausa y ya volvemos. Analizando el tema de perfiles y escenarios electorales. Jesús, ahora hablábamos precisamente de los indecisos, que son los que ganarían hoy la elección, si fueran todos, ¿verdad?, los que pudiéramos votar por nadie. En este momento, bueno, se está haciendo esa pregunta, ¿cómo se le va a dar seguimiento para ver cómo se están moviendo? Okay, esta pregunta, como mencioné al inicio, de lo que es qué tan decidido está a votar, por quién va a votar, la vamos a continuar haciendo en las próximas mediciones, entonces creo que sí es importante ver que vamos a darle seguimiento a esta población de indecisos. Si bien es cierto, vamos a encontrar variaciones, la lógica o la expectativa es que conforme se vaya acercando la elección como tal, vaya disminuyendo el número de indecisos y que ya las personas vayan tomando partido a vayan tomando partido de uno u otro candidato. Es algo que queremos medir, que queremos ver cómo se va a comportar, y vamos a seguir haciendo estas mismas preguntas durante las próximas encuestas. Bueno, eso es importante, ¿verdad? También para ver cómo se mueven las personas que en este momento se plantean y también indecisas. las personas decididas a votar, ¿verdad? Bueno, porque es un dato también muy positivo, ¿verdad? Un 75% de los encuestados dicen que sí van a ir a votar. Vamos a ver si eso se mantiene cercano a la elección, ¿verdad? Si finalmente, efectivamente, va a ser tan alta la votación, ¿verdad? Porque en realidad el abstencionismo ha estado más alto que esta intención. Podríamos, digamos, ahora entrar a los tres partidos más grandes en este momento, ¿verdad? Tal vez podríamos poner la infografía sobre el apoyo al PLN para que María José nos explique cuál es el perfil de las personas que en este momento plantean que apoyan al Partido Liberación Nacional. Sí, bueno, el perfil nosotros lo denominamos clase media, baja, rural, porque, bueno, primero son los mismos segmentos que explicaba Jesús para la población de indecisos, digamos, como los hemos llamado, ¿verdad? En este vemos también, ahí pueden observar dónde está la media, ¿verdad?, de las personas que en este momento dicen que apoyarían, que sí van a votar, y que si votarían por el candidato del Partido de Liberación Nacional. Vemos que también hay una mayoría de mujeres, pero hay un cambio de la edad que apoya mayoritariamente a este voto. Principalmente a los que más lo apoyan son mayores de 55 años, pero también hay un segmento importante de entre 35 y 54. La mayoría, este es un dato bastante diferente, ¿verdad? La mayoría de las personas que dicen que van a votar y van a apoyar al candidato de Liberación Nacional tienen educación primaria o menos, viven en Punta Arenas, Guanacaste, Limón y Alajuela, mucho menos viven en Cartago, San José y Heredia. Y sí hay una diferencia, una leve mayoría de las personas que dicen que apoyan a Liberación dicen que no les alcanza, ¿verdad? Entonces sí es un perfil bastante diferente, digamos, que el de los indecisos, ¿verdad? Geográficamente vemos la diferencia con edad y con educación, ¿verdad? Son segmentos
bastante diferentes y hay también, pero claro, estos segmentos, como nosotros los llamamos, estos perfiles, hay de todo, apoya de todo, ¿verdad? Pero nosotros lo que generamos es un promedio y ubicamos mayorías, digamos, de esos segmentos que apoyan a ese perfil mayoritariamente. Claro, comparando, digamos, con indecisos, ahí uno podría hablar que el tema de liberación podría ponerle atención a ese porcentaje de mujeres, ¿verdad?, que es mayor en el tema de indecisos, viendo este perfil, porque en realidad el resto de segmentos son muy distintos al perfil, digamos, de indecisos. Esa sería como la única coincidencia en este momento. Claro, pero son segmentos de la población diferentes, ¿verdad? Que no, o sea, son mutuamente excluyentes los perfiles. Sí. No se puede, cada segmento específico se diferencia claramente de los otros, ¿verdad? No comparten solamente que en algunos hay más hombres, otros hay más mujeres, ¿verdad? Pero ellos no comparten los grupos. Sí. ¿Verdad? Podemos poner entonces ahora la infografía del Partido Unidad Social, bueno, no del partido, del candidato del Partido Unidad Social Cristiana, porque hay que insistir que no se preguntó por partidos, se preguntó por candidatos. Jesús tal vez no lo puede explicar. Aquí en este caso vemos que hay una leve coincidencia, en este caso sí, con lo que sería quienes apoyan al candidato Álvarez de Santi, pues aquí sí hay un pequeño cambio. Los hombres son los que más apoyan, o entre el grupo que apoya a Rodolfo Pisa, los hombres son mayoritarios. Pero si vemos las demás características, tenemos coincidencias muy puntuales, como por ejemplo, su grupo etario de personas mayores de 55 años son el grupo más importante, seguidos por los de 35 a 54, y en una proporción muy pequeña, mucho más abajo del promedio, están los jóvenes de 18 a 34. De igual forma, lo que es nivel educativo, lo que tenemos en primaria, apoyan más al candidato Rodolfo Pisa, contrario a las personas de universidad y secundaria que están por debajo del promedio. En lo que es la parte geográfica sí tenemos un cambio importante de lo que era con respecto a la Liberación Nacional, y también es diferente con lo de los indecisos, pues vemos que el principal lugar donde ahorita están apoyando al Rodolfo Pisa es en Cartago, seguido por Guanacaste, y un poco más abajo, cercano al promedio, la provincia de San José. Ya lo que sería Limón, Heredia, Punta Arenas y Alajuela, más bien el promedio aquí baja. Y en lo que sería el ingreso subjetivo, como les comentábamos, eso sí está muy cercano al promedio en los dos casos, entonces ahí no hay una diferencia clara. Pero en este caso volvemos a que podemos decir que ya es una clase igual media, porque y adultas, son personas ya mayores, lo que están apoyando en este caso, o el perfil que tenemos de las personas que apoyan a Rodolfo Pisa. Sí, lo que sí queda claro es que hasta este momento el perfil etario que apoya predominantemente al candidato de Liberación, al candidato del Partido Unidad Social Cristiana, es, digamos, las personas adultas, ¿verdad? Sí. Y que el grupo jóvenes en realidad es muy pequeño hasta el momento, ¿verdad? Y que bueno, ahí de hecho la encuesta plantea que más bien como que por el perfil de ambos partidos se podría más bien uno quitarle al otro, María José. Sí, lo que vemos es, bueno, claramente estos partidos, como venimos hablando desde el inicio, son partidos que tienen una identificación más con personas de mayor edad, ¿verdad? Que tal vez los sucesos alrededor de la formación de estos partidos los tocan mucho más cercanas, ¿verdad? Mientras que los jóvenes sienten partidos distantes. En ese sentido, pareciera así que ellos tienen un caudal electoral similar, ¿verdad? Entonces, habría que ver si esas personas que están ya decididas por ese candidato son cercanas al partido o no, si están tomando decisión por el candidato específicamente o si tienen una afiliación, ¿verdad?, cercana al partido, o las dos, les gusta el partido y les gusta el candidato de esta elección, ¿verdad? Pero lo que sí es claro es que hay una distancia de estos dos partidos con las personas más jóvenes. Sí. Jesús, en esta encuesta no se preguntó por el tema de afiliación partidaria. ¿Se va a incluir esa pregunta digamos, en otras encuestas? Porque antes a esto sí se preguntaba, digamos, si usted se consideraba de un partido, que es distinto a si usted va a votar por un candidato, ¿verdad? ¿Eso lo están pensando medir o ya eso lo van a dejar para posteriores encuestas? En este caso sí se pregunta, pero el énfasis del informe como tal es distinto, pero sí
sí se pregunta lo que es simpatía partidaria y ya en los próximos sí se le va a dar seguimiento a lo que es simpatía partidaria. En este caso, como tal, se prefirió darle, o sea, para motivos del informe se dio un énfasis en lo que son los perfiles, ver cómo las personas están comportando. Separamos un poco, como estamos hablando, partido político de candidato, entonces vemos si hay una diferencia entre el candidato y el partido, démosle un poco de peso analítico a los perfiles de personas que están apoyando al candidato. ¿Por qué esta decisión? Es una decisión también metodológica. Ya cuando la muestra es pequeña, ya perfilar ya no tiene sentido. Entonces, cuando tenemos muestras relativamente grandes o que podemos considerar que son grandes, es más fácil o es estadísticamente válido perfilar los grupos. En cambio, con los partidos políticos no podríamos hacer eso más que con un partido que en este caso Liberación Nacional, que es el que tiene su base electoral, por así decirlo, fiel o que se dicen liberacionistas como tal, grande, y los otros partidos ya sí es muy, muy pequeña. Entonces, por eso decidimos perfilar candidatos y no lo que serían partidos políticos como tal. Ya, pero entonces existe, digamos, en el caso de Liberación, si hay una coincidencia con el porcentaje o todavía, digamos, es oscilar demasiado delgado que los datos no nos dan para eso. Eso sería hilar un delgado, o sea, como mencionábamos, sí el porcentaje de apoyo a los candidatos en general es mayor, por lo menos en los 4 partidos que lideran, el porcentaje de apoyo al candidato o intención de voto en este momento es mayor a las personas que se dicen que simpatizan con ese partido político. Ah, ok. Eso, digamos, es interesante, ¿verdad? Sí. Porque cuando hablamos de simpatía partidaria, estamos hablando, ¿verdad?, de sentir como cercanía ideológica, cuestiones que tal vez son más difíciles para la gente saberlo. Cuando le estás diciendo, vas a ir a votar, la gente piensa, bueno, tengo que votar por la oferta que hay, ¿verdad? Esta es la oferta que hay, voy a tomar la decisión con respecto a esa oferta. Pero cuando le preguntas por simpatía, le estás generando un compromiso. Claro, no necesariamente si yo me digo de un partido, voy a votar por el candidato de ese partido. Algo que tradicionalmente sí pasaba, ¿verdad? Cuando estábamos en la época bipartidista, que la gente, digamos, se decía del partido y votaba por el partido. Ya como esto ha variado, yo no me siento, digamos, y yo creo que eso es algo, digamos, importante, la gente no se siente obligada a decir, bueno, si soy del PAC, tengo que votar por el candidato del PAC, si soy del PUSC, puedo votar por el Frente Amplio, si soy de Liberación, puedo votar por Liberación o por el PUSC, ¿verdad? O sea, ya esos movimientos se dan muchísimo más. Eso lo vemos muchísimo cuando ya analizamos los resultados y vemos la diferencia entre el voto a nivel de presidente y el voto de diputados, claro, ¿verdad? Y vemos esa diferencia. Tal vez hay más cercanía ideológica a los votos de diputados, ¿verdad? Porque siento que ahí van a ir a tomar una decisión colegiada, ¿verdad? Como claro, partido. Y como son listas cerradas, no votan exactamente por candidato, votan por partido. Vamos a hacer una pausa y cuando regresamos vamos a ver el perfil del Partido Acción Ciudadana que se nos quedó por fuera en este segmento. Ya regresamos. El tema de perfiles y escenarios electorales. Antes de ir a una pausa estábamos viendo específicamente los perfiles de los partidos políticos que están como a la cabeza de en este momento los candidatos. Nos faltaba el del Partido Acción Ciudadana con respecto a Carlos Alvarado. ¿Cuál es el perfil, Jesús, de las personas que están apoyando a Carlos? Y tal vez ponemos la infografía para que los televidentes puedan guiarse. Ok, de las personas que apoyan al Partido Acción Ciudadana o precisamente a Carlos Alvarado, aquí sí tenemos ya un giro, ya sí es diferente a lo que veníamos viendo en las dos previas del Partido Unidad Social Cristiana y de Liberación Nacional, donde en lo que sería sexo están muy cercanos al promedio. Ya el grupo de 18 a 34 ya no está debajo del promedio, sino ya es el único partido que logra capitalizar un poco mayor al promedio lo que sería en ese grupo etario como tal. Si bien es cierto, no es una diferencia grande respecto al promedio, es el único partido que tiene más del promedio en los 18 a 34, aparte de los indecisos, que si vemos que el grupo de 18 a 34 es el grupo principalmente. Sí, claro. Y otra característica que diferencia al Partido Acción Ciudadana de los otros dos partidos que veíamos es el nivel educativo, que ya en este caso si son los universitarios, las personas con educación universitaria, las que están apoyando principalmente al Partido Acción Ciudadana.
En provincias vemos que en Heredia, que yo creo que ha sido un bastión histórico del PAC desde 2002, 2006, se presenta también una intención de voto más alta en comparación a los demás, mientras que en las provincias costeras y sumándole Cartago, es donde tenemos una intención de voto menor hacia el partido de gobierno en este caso. Y lo que sería el ingreso subjetivo de las personas, la mayoría de personas que están dentro del perfil de apoyo al PAC es de personas que les alcanza sus ingresos económicos. Este perfil nos asemeja a una clase o personas que se podrían decir que son urbanas y de clase media incluso alta, porque son universitarios, son personas que tienen un ingreso que les alcanza y que están concentrados en el Valle Central. Y que más o menos ha sido como el perfil típico del Partido de Acción Ciudadana, ¿verdad? Cómo nació y cómo ha ido creciendo, bueno, y que es el perfil, bueno, en la primera ronda con Luis Guillermo Solís, ya la segunda ronda, digamos, tiene unos elementos particulares, pero es más o menos la forma, digamos, el perfil, ¿verdad, María José? Sí, generalmente el PAC ha estado el voto centralizado, ¿verdad? En el Valle Central, sí, que eso no necesariamente, como lo vimos en la elección de 2006, garantiza que el partido vaya a ganar, ¿verdad? Claro. Lo hemos visto, se ha concentrado, hemos hablado muchísimo de eso, de la perspectiva territorial del Partido de Acción Ciudadana, de los pocos cambios que se hacen por ser un partido, digamos, con una mayor cobertura territorial. El tema de juventud, pues vemos que yo diría principalmente el adulto joven, ¿verdad? Es el que apoya ese perfil, aunque sí tiene, digamos, una representación ahí un poco mayoría al promedio de jóvenes. A mí me llama la atención Heredia porque además dentro de este informe, Heredia es como la provincia donde se ve más positivo todo, ¿verdad? Yo soy de Heredia y cuando vivía en Heredia no era tan positiva, pero sí, lo leí y me llamó muchísimo la atención porque en general estos perfiles territoriales, que también es una parte de la innovación de esta encuesta, ¿verdad? Este informe, presentarlo desde una perspectiva de provincias, es muy interesante porque también ahí podemos ir viendo tal vez dónde se radica el mayor y el menor descontento, ¿verdad? Y el tema de Heredia llama la atención en esta encuesta, es interesante. Pero sí es un perfil que tal vez es bastante distinto al de los perfiles de las personas en este momento decididas a votar por Liberación y por el PUSC. Sí. Con los otros partidos, con los que tienen, digamos, menos apoyo, ¿existe algunas líneas de perfil o eran tan pequeños que estadísticamente es poco probable, Jesús, poder sacar algo? O digamos, de algunos se puede, digamos, decir algo. Es más complicado, como mencionabas al principio, como mencionabas previamente, hacer perfiles cuando la muestra ya empieza a decrecer. O sea, claro, ya incluso manejar un 5% de promedio, un 6%, ya hace que la muestra sea muy pequeña, entonces ya empezar a perfilar puede ser que nos dé diferencias muy grandes, que visualmente en un gráfico pueden ser muy grandes y que son de un 1%. Entonces, ya esto ya pierde el sentido de poder hacer un gráfico, poder hacer una explicación de este tipo, pues ya las diferencias son muy pocas, pero visualmente podrían parecer muchas. Entonces, por eso que se decide solo analizar los partidos que nos permiten generar algún tipo de perfilar a las personas. Si son partidos o candidatos que tienen poco apoyo, de momento no podemos hacer eso porque sería irresponsable desde un punto de vista académico presentar esos datos si no tenemos un sustento, no tenemos validez científica que nos acuerpe para presentar esos datos. Claro, no, y preguntaba esto precisamente porque hoy, preparando cosas del programa, leyendo en redes sociales, ¿verdad?, algunas partidarios y partidarias de otros partidos de los cuales no se hizo perfil, ¿verdad?, un poco planteaban, no, pero es que sí se puede, y que por qué están favoreciendo a unos y no a otros. Bueno, es muy importante, digamos, tener claro que es por una responsabilidad, ¿verdad?, que es un tema estadístico, ¿verdad?, que no es una decisión política, sino que es una decisión metodológica, ¿verdad?, para que quede totalmente claro. Correcto. Esos son, digamos, los perfiles de los partidos. Tenemos otra pregunta que además es interesante, que ya María José un poco lo planteaba en el primer o en el segundo bloque, en el sentido de que, bueno, ¿cuál fue exactamente las fechas, Jesús, en las cuales se hizo la encuesta? La encuesta se hizo el 17 de julio al 26 de julio. Ok, eso es importante para que María José nos explique la siguiente pregunta, de cuál es la valoración sobre la gestión de gobierno. Tal vez nos ponen también el gráfico de esto, porque claro,
esta pregunta se hizo antes de que saliera, digamos, el presidente a dar declaraciones con respecto a la situación económica del país, que podría variar, no lo sabemos. Este es el resultado, digamos, que es un resultado en donde vemos una valoración mejor del gobierno, ¿verdad? Vemos que un 33.4% de los encuestados dicen que la gestión del gobierno es buena y un 33.04% dicen que es regular, ¿verdad? Versus las posiciones de que la gestión del gobierno es mala y muy mala, ¿verdad? Vemos alrededor de un 30%. Entonces vemos en general un recorte de la población que diría que no está ni mal o que está bien, ¿verdad? Claro, eso puede variar, puede ser que hoy la muestra sea distinta, pero en ese momento realmente había una percepción positiva de la gestión del gobierno, entre regular y positiva. Y eso es algo destacable, ¿verdad? Para un momento de cierre de un gobierno, el primer gobierno del PAC, pues genera, digamos, posiciones interesantes a la apertura de la campaña, que eso era lo que nosotros queríamos ver, ¿verdad? ¿Cuáles eran esa fotografía en el momento en que casi se abre la campaña electoral, ¿verdad? ¿Cuál es ese contexto en el que empieza esta campaña? Y realmente pues es favorable para el actual gobierno, ¿verdad? Sí, que además eso, y que es algo que se dijo desde la encuesta anterior, que ya para el cierre de gobierno lo tradicional es que la gestión del gobierno no esté, digamos, valorada a estos niveles. Normalmente la valoración es muchísimo menor, ¿verdad? Históricamente, bueno, también hemos variado esto. Y con respecto a la gestión de gobierno, ¿hay variaciones, Jesús? ¿Cómo se ha movido esto en las últimas encuestas? Ok, con respecto a la gestión del gobierno, al igual que podríamos ver dos fenómenos que considero yo que han paralelo, la gestión del gobierno como tal y la percepción personal hacia el presidente Luis Guillermo Solís, claro, que van un poco de la mano, sí, y que desde el mes de agosto del 2016 vemos que empezó a escalar las posiciones positivas. Entonces, el mes de noviembre nuestra encuesta terminó incluso el mismo día que el huracán Otto entraba a Costa Rica. Entonces, nosotros no tomamos en cuenta para esa medición lo que era el efecto del huracán Otto y el liderazgo que asumió el presidente Luis Guillermo Solís. Ese cambio que hubo, ya se vio en esa encuesta de noviembre que las posiciones, tanto hacia la persona del presidente como hacia la gestión del gobierno, empezaron a mejorar. Esta tendencia o este crecimiento se vio ratificado en la encuesta del mes de marzo, y en esta encuesta, como mencionaba María José, por primera vez tenemos una mayoría de personas que tienen posiciones positivas versus las negativas. Sí. Entonces, es algo que para nosotros como mencionaba María José, es atípico para un momento de que ya hay un desgaste de gobierno muy fuerte, y aparte, la figura del presidente Luis Guillermo Solís está fortalecida, tanto así que en la presente encuesta aparece como la figura mejor valorada en la encuesta. Tal vez podríamos poner también el gráfico sobre figuras políticas, porque era la siguiente pregunta, o sea, ¿cómo están valoradas, digamos, algunas figuras políticas? Y Luis Guillermo está, digamos, el presidente de la República está en primer lugar, porque el anterior creo que el primer lugar estaba don Oscar Arias. Sí, correcto. En esta encuesta como tal, el presidente Luis Guillermo Solís sale como la persona con una mejor calificación, una escala de 1 a 10, que es como nosotros preguntamos. El presidente Luis Guillermo Solís sale con una nota de 6.86, si mal no recuerdo, y seguido por el expresidente Oscar Arias con una nota de 6.8. En términos estadísticos podemos decir que existe un empate técnico entre ambas figuras, pero cabe resaltar que la figura del presidente Luis Guillermo Solís como tal tenga un porcentaje un piquito mayor que el expresidente Oscar Arias, que históricamente, tanto en encuestas del CIEP como en otros entes académicos, como podría ser la encuesta de la POP, siempre aparece Oscar Arias como el primer lugar, y es claro, o sea, Oscar Arias ya no está en poder, tiene una figura fuerte, y el presidente Luis Guillermo Solís, que actualmente está en gestión, aparece como la mejor evaluada. Eso es muy poco típico, y no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, de que el presidente que está en ejercicio tenga una valoración tan positiva al final de su mandato. Sí, y llama la atención de que además son las figuras que son conocidas, ¿verdad? Porque igual cuando se pregunta por el presidente de la Asamblea Legislativa, que además no está tan bien valorado tampoco, pero es muy poco conocido, ¿verdad, Jesús? ¿Quiénes son las personas más poco conocidas de las que se pregunta? Las personas más poco conocidas son precisamente, bueno, los dos vicepresidentes de la República, tanto Elio Fallas como Ana Elena Chacón,
el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, que en esta encuesta lo incluimos como presidente del Supremo Poder, que sería, bueno, Luis Antonio Sobrado, que pese a que es poco conocido, sale bien valorado, al igual que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, que es muy poco conocido, sale con una valoración media. Antes de la huelga. Nuestra encuesta fue dada en el contexto de la huelga, o sea, esa nota sí se podría haber permeada por Sí eso. se pudo. O sea, sí se pudo porque en un momento dado sí tuvimos la huelga. La huelga arrancó, si no me equivoco, si mal no recuerdo, en la segunda semana de la encuesta, entonces sí tuvo sí se pudo ver un efecto. No puedo ver cuál fue el efecto previo a después de la huelga porque no. Pero no tampoco eso. sale tan mal valorado. No sale tan mal valorado, es algo que hay Sale que como ver. un poquito más de un 6. Sí. Exacto, sí. Y también, bueno, el presidente de la Asamblea Legislativa es la persona menos conocida Y peor valorado. y es la segunda persona peor valorada. Solo es el personaje o la personalidad peor valorada en esta encuesta y que es consistente con las demás mediciones es el expresidente José María Figueres, y luego sigue ya lo que sería... Y él sí es muy Gonzalo. conocido también. O sea, Claro, José María Figueres es muy conocido, pero además en todas las encuestas sale mal valorado, Mal o sea, y valorado. muy mal valorado, no es que sale algo mal valorado. Y otro tema que, digamos, me llama la atención, tal vez María José nos puede, digamos, un poco ilustrar en esto, es que de los expresidentes todavía con vida, en realidad no están tan mal valorados solamente el expresidente José María Figueres, porque aparece doña Laura, aparece don Abel. Sí, después de Óscar Arias, ¿verdad? Está Abel Pacheco con un poquito más de 6,5 algo. Laura Chinchilla, cercano al 6. Y luego Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, más cercanos al 5,5, un poquito más. ¿Verdad? Son notas ahí cercanas a la mitad, de un 5, ¿verdad? Un poquito más. Pero sí, la diferencia con José María Figueres es bastante grande, es una distancia muy fuerte. Yo ayer lo hablaba con alguna gente de que, ¿verdad? Cómo llama la atención el hecho de que dentro de los escándalos de corrupción se vieron involucrados 3, ¿verdad? Expresidentes. 2 no están tan mal valorados, pero bueno, fueron a juicio, ¿verdad? Aunque bueno, los juicios, lo que haya pasado en los juicios, pero que fueron a juicio, y el único que no fue a juicio es el que sigue estando muy mal valorado. Sí, eso evidentemente hay un peso grande en la forma en que la gente percibe a los ¿verdad? Expresidentes que pasaron por esos procesos, ¿verdad? Bueno, no, muchísimas gracias a Jesús y a María José. Evidentemente vamos a seguir presentando resultados de la encuesta que periódicamente se van a estar dando. Evidentemente, bueno, pues seguiremos analizando el tema de la percepción con respecto a el gobierno, la situación del país, los principales problemas, pero bueno, en esta carrera para la elección del próximo presidente, porque será presidente ya que no hay ninguna mujer candidata, pues darle seguimiento a este grupo de personas indecisas que serán finalmente las que decidan quién va a ser el próximo presidente de la República. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.